Muy grato saludarles, estimados amigos. Último programa del mes de febrero y en este mes se han dado algunas cosas. Más allá de los temas electorales, hoy día hemos planteado hablar de lo importante. Olvidémonos de lo urgente. Y para eso hemos convocado a un apreciado amigo, presidente de FedExport, abogado, con una maestría en lo que tiene que ver derecho, economía y política pública, que es Felipe Rivadeneira. FedExport es la Federación Ecuatoriana de Exportadores y vamos a hablar de los famosos acuerdos comerciales. Felipe, bienvenido a tenerte aquí y cuéntanos un poco, ¿qué es un acuerdo comercial? ¿Por qué son importantes? ¿Son buenos? ¿Son malos los acuerdos comerciales? Bienvenido. Hola Rodrigo, qué gusto poderte saludar a través de este medio y también a todos que nos van a escuchar les mando un caluroso y afectuoso saludo. A ver, creo que la data con la que acabamos de cerrar el 2024 es una data totalmente aplastante para aquellos que todavía no piensan que una política de Estado de apertura comercial es beneficiosa. Y hemos cerrado este 2024 ya con data oficial del Banco Central, porque nosotros siempre esperamos a la data oficial para pronunciarnos, independientemente de que hacemos nuestras proyecciones. Hemos cerrado con un superávit comercial histórico, el más alto desde que nos dolarizamos en el 2024, de más de 6.675 millones de dólares. Tú te recordarás en la época del socialismo del siglo XXI cómo se pasaban discutiendo de que la balanza tenía que ser positiva, de que no podíamos tener un déficit de dólares, que estaba en riesgo la dolarización, etcétera. Pero ellos usaban el otro mecanismo, que era el de restringir la salida de dólares. Y eso es algo que nos vamos a ver abocados el 13 de abril, otra vez nuevamente una decisión en la cual elegimos o el modelo de apertura que nos ha dado este excelente resultado como el que te estoy mencionando, o el modelo más bien de cerrar la economía y todo lo que eso implica, ¿no? Porque mientras tú más restricciones pones a la economía, más favores se necesitan, para ponerlo de alguna manera, de parte de quien esté en la autoridad, y esos favores se cotizan y se cotizan muy bien, y hay que decirlo como es, ¿no? Porque tú, mientras en cambio más liberas la economía, el sector privado es el actor preponderante del mismo y obviamente depende mucho del accionar y de la libertad de empresa, que es un poco lo que nosotros proponemos y esperemos que el país del 13 de abril elija este modelo que tan buenos resultados nos ha dado. Ahora bien, todo el mundo me va a decir, pero Felipe, ¿todavía hay diferencias económicas? Claro, claro que hay diferencias económicas, porque nosotros apenas estamos con este modelo de apertura comercial los últimos 8 años. Es decir, nuestros competidores, Colombia, Perú y Chile, tienen acuerdos comerciales, no 8, no 10, no 15, Rodrigo, tienen 25, 30 años que han tenido esta apertura comercial que el Ecuador no ha logrado todavía equiparar las condiciones de competitividad que tienen esos países, ¿no? Fíjate tú, nosotros tenemos apenas protegidos 6.5 dólares que exportamos, de 10 dólares que exportamos con acuerdos comerciales, con el acuerdo de qué? De la Unión Europea, que entró en vigencia en el 2017, el acuerdo del EFTA, ¿no es cierto? Que son los otros países de la Unión Europea que no son parte, ¿no es cierto? Ahí está Noruega, Liechtenstein, Suiza, etcétera, ¿no? Tenemos el acuerdo de la Comunidad Andina, tenemos de ahora el acuerdo con China, que lo suscribimos en mayo de este año, del año pasado, perdón, tenemos el acuerdo con Costa Rica, que lo suscribimos también en noviembre del año anterior, es decir, todavía nos falta un largo camino de equiparación de competitividad, porque nuestros competidores, ¿no es cierto? Los países vecinos, dígase otra vez, Colombia, Chile, Perú, Centroamérica, ¿no es cierto? Ellos tienen protegidos 9 de cada 10 dólares que exportan con acuerdos comerciales. Entonces, fíjate, todavía nos falta un largo camino por recorrer. Y lamentablemente he escuchado en esta contienda electoral voces como del expresidente, del ex candidato a presidente Pachacuti, del expresidente de la República que está en el exterior, mencionar que, por ejemplo, que el acuerdo con Canadá no es positivo, que no menciona siquiera un acuerdo con los Estados Unidos, que es justamente esa brecha que es la que nos hace falta para ponernos en igualdad de condiciones. Y para darte un ejemplo, con Europa, los últimos 8 años, que ya estamos en una igualdad de condiciones con nuestros competidores,
Bueno, el resultado ha sido brutal. O sea, les hemos metido una paliza, hablando en términos futbolísticos, ¿no? Es decir, el Ecuador ha ido creciendo cada vez más y fíjate tú, este año que pasó, Europa vuelve a ser el primer destino de nuestras exportaciones no petroleras con un crecimiento nada más y nada menos del 35%. O sea, es realmente muy positivo. El país este año cierra con exportaciones no petroleras de más de 24.000 millones de dólares, es decir, casi 25.000 millones de dólares. Tú te recordarás, Rodrigo, cuando empezamos con en estas lides, el Ecuador apenas exportaba 7.000, 8.000 millones de dólares. Es decir, hemos crecido meteóricamente en porcentajes de dos dígitos cada año. En la pandemia, el país demostró que tiene un sector exportador listo para vender productos al mundo. Venían pedidos enormes y la oferta funcionaba. ¿Y esto qué refleja? Refleja en empleo, refleja en ingreso de divisas. Solo para darte otro dato, es que la verdad, perdóname que te hable tanto de datos, pero los datos son tan buenos y tan aplastantes que como dicen en el argot político, dato mata relato, ¿no? Este año nada más y nada menos hemos ingresado 3.000 millones de dólares más en divisas al país gracias al crecimiento de las exportaciones no petroleras, no mineras. Es decir, hemos logrado casi llegar a la barrera de los 22.000 millones de dólares, que es otro dato histórico, con un crecimiento del 16%, lo cual lógicamente nos hace tener una esperanza de que estamos en el camino correcto, de que lo que nosotros hemos promovido desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, que es esta firma y esta apertura de acuerdos comerciales, es totalmente positiva, ¿no? Los del socialismo del siglo XXI hablaban del bobo aperturismo. Y yo con esta data pregunto ahora quién fue el bobo, ¿no? Es decir, quién fue el bobo que nos dejó tanto tiempo en desventaja contra nuestros competidores. Ahora que estamos casi en la mayoría de mercados, todavía, como te digo, nos falta estos mercados de América del Norte que lamentablemente no logramos tener un acuerdo comercial con ningún país de ellos. Hemos ya cerrado con Canadá. Esperemos, como te digo, que las elecciones sean a favor del presidente Noboa para que no venga este espejismo del socialismo del siglo XXI nuevamente y nos ponga un freno en el crecimiento del sector privado porque no les conviene, ¿no es cierto? A ellos no les conviene libertad, porque si hay más libertad, ellos no pueden ejercer sus acciones. Y, y logremos cerrar Canadá y tengamos el primer país de América del Norte, que es un continente, ¿no es cierto?, que al final es el más cercano al nuestro, y eso es algo que no tenemos un acceso. El anhelo enorme de tener a los Estados Unidos como mercado asociado, no hemos podido hacerlo. Seguimos pagando una factura, lo digo, enorme, enorme del error histórico del 2005, donde acordémonos quiénes eran las autoridades que no quisieron firmar con Estados Unidos. El ministro de Economía en ese momento era el expresidente Correa, influenciado por el chavismo, ¿no es cierto? Que quiso y votó al tarro una iniciativa que tenía Estados Unidos, que era el ALCA, que era el Comercio de las Américas, que tanto bien nos hubiera hecho a todos nosotros, ¿no es cierto? Y que hubiéramos tenido crecimiento inclusive mayores a China, estoy seguro, pero lamentablemente esa bueno, ya se me fue la palabra, no puedo pronunciarla. Es más, me da hasta un poco de urticaria. Tener tanta ideología en nuestros pueblos ha hecho que el campo, sobre todo, Rodrigo, esa es la parte más triste y es lo que más pena me da, que el campo no sea desarrollado en este país. Fíjate el Perú siendo un desierto, en donde no tiene las bondades que tiene el campo ecuatoriano, ha terminado metiéndonos una paliza en crecimiento de exportaciones. Nosotros estamos orgullosos de nuestros 22.000 millones de dólares, ellos tienen 75.000 millones de dólares en exportaciones. Entonces, la cifra sigue siendo muy dispareja. Y ellos han logrado bloquear la política del crecimiento económico y es algo que en el Ecuador tenemos que preservar, porque como te digo, aquí no hay muchas políticas de Estado en este país, lamentablemente, Ahí es pero una que sí hemos logrado sostener es esta política de Estado de apertura comercial, ¿no? justamente, y te quería topar esto, porque tú lo has mencionado al expresidente que ni siquiera puede regresar al Ecuador en dos ocasiones. Pero yo, al César lo que es del César es lo que se dice, y yo creo que hay que ser pragmático. Cuando hablamos de datos y cifras, precisamente el acuerdo comercial se negoció en el año 2014, se estancó hasta mediados del 16
Y parece que el economista a mediados, tal vez habrá sido mayo, junio del 16, lo trato de visualizar sentado en el escritorio presidencial con una calculadora de suma, resta, multiplica y divide, nada científico. Creo que hizo cuentas, cambió de ministro de Relaciones Exteriores, perdón, de Comercio Exterior, y más rápido que inmediato teníamos al 16 de, si no me falla la memoria, 15 o 16 de diciembre, aprobado el acuerdo comercial con Europa por parte de la Asamblea Nacional, más allá del discurso ideológico. Y esto destapó. Y ahora me voy más atrás, porque tú has, como que le queremos ver a este como el malo de la película, pero yo creo que hay algo más que ha pasado. En el año 84 se hablaba de la importancia de juntémonos los países para venderle al gigante asiático. Ya se le veía a la China como un gran mercado. Y el Ecuador era uno de los actores importantísimos para la Alianza del Pacífico. Y cuando llegó la hora de la fiesta, como digo yo, el Ecuador dijo, no, yo ya no me meto. Perú, Colombia, Chile, en el mismo caso, Alianza del Pacífico, acuerdo comercial con multipartes con Europa, acuerdo con Estados Unidos, acuerdos con China. Ellos sí avanzaron. Y si regresamos nuevamente a los ochentas, ¿cuánto exportaba el Perú en esa época? Ochentas, noventas. El Perú exportaba en productos del agro prácticamente cero, si es que no era cero, cero. Entonces, lo que tú has mencionado es real. Y yo siempre Y pongo para el ponerte un dilema, ¿no? ejemplo, sí, para ponerte un ejemplo que es más dramático, ¿no? Y porque claro, tú puedes decir, no, sí, el presidente, el gobierno del socialismo firmó el acuerdo con Europa, pero nos mantuvo afuera del mismo casi 8 años. Y Claro, el hecho de haber estado afuera de eso y llegar tarde tiene sus consecuencias. Colombia y Perú no necesitan la visa Schengen para poderse trasladar a Estados Unidos, Unión Europea. El Ecuador, sí. Y eso es un perjuicio para los migrantes, para el turismo, para todo el mundo. Es decir, y no hemos logrado que nos vuelvan a dar, porque los tiempos pasan, ¿no? Las oportunidades de la vida pasan. Y también hay que ser no hay que ser ingenuos también, ¿no? Ellos seguramente no querían porque eso les obligaba a que las compras públicas sean muy transparentes y todos sabemos lo que pasó en todos esos casos de corrupción que han sido destapados, ¿no? Entonces, también había una intención por atrás y cuando ya no le quedó otra alternativa, lo suscribió, pero nos hizo perder 8 años de oportunidades, ¿no? Y con Estados Unidos, acuérdate también, la gran denuncia y el gran show mediático que algunos exministros, unos que prácticamente creo que de los que estaban en esa foto, ninguno está en el país ahora, y renunciaban al ATPDA. Y renunciaban al ATPDA de una forma folclórica, porque a la final esas preferencias arancelarias no es que uno renunciaba, sino no hacías la gestión para que te renueven, ¿no? Y pocos meses atrás le habían expulsado a la embajadora del Ecuador en los Estados Unidos, de todo. Entonces, claro, pensar que el socialismo del siglo XXI va a buscar un acuerdo con Estados Unidos, eso no va a suceder. Todo este trabajo que hemos hecho para buscar ese acercamiento, si es que llega a pasar el evento no deseado que ganen, lógicamente se irá al tacho de la basura. Y lo otro que también es grave, porque una vez que hicieron esa renuncia a la TPDA, y lo que se perdió en el país fue enorme. Industria de exportación del agro, de alcachofas, de espárragos, de espinaca, de aguacates, se fueron al Perú. Se fueron al Perú. Y lo que tú acabas de decir, y fíjate ahora el Perú, cuánto exporta de estos cuatro industrias que estaban en el Ecuador, que daban empleo en el Ecuador, que hubieran ahora, si hubiéramos tomado las decisiones adecuadas en su momento, estarían superando prácticamente los $1.000 millones y estarían generando una gran cantidad de desarrollo y de trabajo en el agro. Y claro, el movimiento indígena fue engañado en ese año 2005. Esperemos que ahora no se vuelva a dejar engañar, porque para engañarles ellos, ¿no? Es decir, les han engañado varias veces y les hicieron salirse de los Estados Unidos y les hicieron salirse y les perjudicaron a sus mismas poblaciones. Yo le escucho a este candidato, al ex candidato a presidente del Pachacutic, y él menciona que no, que el acuerdo con Canadá es un acuerdo que va a beneficiar a las mineras. Es una demagogia y una mentira de tarima, porque es mentira.
porque no se incluye ningún capítulo, Rodrigo, ningún capítulo minero en el acuerdo. En el acuerdo lo que se hace es bajar aranceles para la exportación de productos agrícolas del Ecuador a 40 millones de consumidores que tienen 9 veces más la capacidad de consumo que el ecuatoriano, que es el Canadá. Y ahí están los votantes del Cotopaxi, los votantes del Chimborazo, que tienen empresas de claveles, que exportan rosas, que exportan verduras, que exportan productos justamente del agro, en donde podrían tener más mercados y mayores beneficios económicos y generación de empleo para sus mismas comunidades. Entonces, la economía popular y solidaria de esas provincias serían las más beneficiadas. Entonces, este candidato a la final les hace un mismo harakiri y les traiciona a sus mismos votantes, oponiéndose seguramente aconsejado de sus amigos los mineros ilegales, ¿no? Que eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, y también escuchar al expresidente de la República desde el exterior oponerse al acuerdo de Canadá por el tema minero, es porque no han leído el documento, ¿no? Es decir, es una irresponsabilidad enorme con la producción del país y ojalá, como te digo, Rodrigo, no se siga discutiendo esto en campaña, porque esto es una política de Estado que se tiene que prever, mantener, sostener, porque la data que estamos hablando y que te la di al inicio es totalmente beneficiosa para el país. Ahora bien, esto hay que sostenerlo en el tiempo para eliminar las diferencias económicas y sociales que existen en el país. Es decir, no nos conformemos con 22.000 millones, pues. O sea, soñemos de un país en 4 o 5 años que tengamos 45.000 millones de dólares de exportaciones, donde la pequeña, la mediana, la empresa de economía popular y solidaria cada vez se enriquezca más, porque eso va a generar que el ecuatoriano tenga mayores oportunidades en el comercio exterior y no esté pensando en migrar, cada vez el sector privado se ensanche más, cada vez les expulsemos más a las estructuras narcodelictivas, porque mientras más desarrollo hay, menos posibilidad de que el mal penetre en nuestra sociedad existe, ¿no? A ver, tú has utilizado una palabra y la entiendo perfectamente, es $6 están protegidos. Voy a utilizar, eh, recuperar este término. Hay un tema del proteccionismo. Precisamente con Canadá hubieron varios sectores que decidieron que preferían mantenerse excluidos. Voy a salvar mi opinión en este momento. Pero cuando tú abres un acuerdo comercial y cuando se abrió Europa, Europa entró en vigencia el 1 de enero del 2017. Y claro, había plazos de 7 años, de 10 años, de 17 años para un sinnúmero de productos. Hemos hablado mucho de cómo ganan las exportaciones. Definitivamente, las importaciones también llegan. ¿Ya? Y Ujú, aquí ujú. es un tema de intercambio, porque los acuerdos comerciales son intercambios y no solamente arancelarios. Bien acotado tu parte, el tema de las visas Schengen, por ejemplo, porque hay otra serie de aspectos. Pero, ¿cómo Si hay un mejorar? culpable de que no tengamos libertad de las visas Schengen, es el gobierno del socialismo del siglo XXI. Claro, Nadie pero más. Ellos son ¿cómo, los culpables. cómo nos quedamos? ¿Cómo combatimos el tema de la competitividad? Porque usualmente decimos, no, pues es que me llegan, y recuerdo, tú que lo has mencionado, pues, en gobierno de Lazo tuve un espacio para compartir con el ministro de aquel entonces y me decía, es que el candidato, no, no era candidato, el dirigente Isa decía que tenemos que comprar las cebollas ecuatorianas de $12 del saco y que no pueden venir cebollas del Perú de $5 del saco. Entonces yo digo, a ver, yo soy productor agropecuario. Yo quiero vender las cebollas no a 12, quiero vender a 20. Pero claro, tengo que ver a quién me compra. Y ahí viene el tema, este proteccionismo, cómo mejoramos parámetros de competitividad interna, porque cogiendo el ejemplo Perú-Ecuador, nosotros tenemos un tratado de libre comercio a través de la Comunidad Andina de Naciones de 1969 que está vigente y todavía estamos hablando de que entra contrabando entre Perú, Colombia y Ecuador, cuando el libre comercio en su gran mayoría es libre, o sea, deberíamos estar comerciando mucho más abiertamente. Entonces, Totalmente. porque hay muchos sectores aquí de la economía que también dicen, no, es que nos van a quebrar, nos van a desaparecer. ¿Qué pasa con esos sectores? Y porque hay una estructura económica también importante, y no hablo solamente en el ámbito agrícola,
También hablo de otros sectores importantes en la economía, sin necesidad de mencionarlos del día de hoy. A ver, primero, no ha habido ninguna empresa que haya desaparecido, más bien al revés. Las industrias que se han ido es porque no tienen mercado. Te acabo de poner ejemplo. Perdón Te que te puse el haga una ejemplo del, acotación, sí, perdón que te haga una acotación. Hay una empresa que desapareció y curiosamente no por los acuerdos comerciales, sino por el absoluto absurdo proteccionismo. Y en general, Tanasa. Tanasa era una empresa muy importante de cigarrillos a la cual le pusieron ICE, no sé, le triplicaron el precio del cigarrillo a través de impuestos locales, que terminó fomentando el contrabando y desapareciendo la empresa, y las exportaciones de tabaco, si bien se han mantenido, pues se han visto muy golpeadas en la parte productiva. Perdón que te haya interrumpido. no, no, y además habría que preguntar quién estuvo atrás de que se le suban los impuestos, ¿no? Porque sabemos que el contrabando de cigarrillos, que es enorme en este país, enorme, financia las estructuras narcodelictivas. Entonces habrá que preguntar quiénes fueron los asambleístas que propusieron el incremento abusivo de impuestos, porque esto es la famosa curva de Laffer, ¿no? Que le llaman los economistas, es decir, mientras más impuestos no es que recaudas más, simplemente matas una industria y fomentas el contrabando. Si te vienen contrabando de cigarrillos de un paquete que te cuesta 10 centavos versus el paquete normal que genera empleo formal que te costaba $7, es inviable. O sea, simplemente no puedes sostenerte y como tú dices, se eliminó una industria. Que sí, obviamente es muy bien amagada la discusión porque es una industria que te genera problemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la final se aprovechan de esos temas. Pero yo te digo de la otra forma y para seguir el tema. Y las industrias que en realidad se han perdido en este país, además de la que tú pones, son aquellas que no tuvieron un mercado asegurado. Ya te puse los ejemplos. Exportábamos una gran cantidad de alcachofas. ¿Y eso quién es el sembrador de alcachofas? El agro, ¿no es cierto? El pequeño, el mediano productor. Exportábamos espárragos. ¿Quién siembra esto? El pequeño, el mediano productor. Y se fueron al Perú a dar trabajo en el Perú, a generar riqueza en el Perú, porque nosotros no firmamos el acuerdo con Estados Unidos. Y otro tema importante, que yo lo cito mucho, y esto de lo que nos enseñaban desde pequeños y a todos nos han enseñado, la competencia genera excelencia. Y fíjate tú con Europa, se hablaba mucho de la industria de los quesos, de la industria de los quesos, que tú tienes mucho conocimiento. Y claro, había mucho temor porque la gran variedad de quesos se producen en Europa y la calidad, la historia, las denominaciones de origen. Tú ya no vas a poder llamarle al queso Roquefort, al queso parmesano, porque son de las ciudades de Europa, etcétera. El día de hoy estamos exportando queso a los Estados Unidos, el famoso queso azul, el blue cheese, que en Estados Unidos se consume muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Este temor que tenían las industrias lecheras les obligó a sacudirse y a generar un portafolio de productos espectaculares. Y aquí tienes una empresa que genera economía popular y solidaria, que genera mucho trabajo en las comunidades, que es el Salinerito. Tú sabes de eso. Y el Salinerito ahora tiene una gran variedad de quesos que son aclamados, buscados en todas las perchas de los supermercados, y el gran ganador es el consumidor. Y los turistas, cuando vienen acá, se impresionan del sabor de nuestros quesos porque son realmente espectaculares. Entonces, esta es una industria que de alguna manera podía haber sido la perdedora, ¿no es cierto?, entre comillas, y más bien resultó ser la gran ganadora porque se renovó y con toda la capacidad que tiene el ecuatoriano de generar nuevos productos, ahora tú puedes conseguir un queso europeo si quieres. Pero la realidad es que la mayoría de los ecuatorianos prefieren el gran portafolio de los quesos ecuatorianos, primero porque tienen mejor precio y tienen las mismas características y el mismo sabor de estos nuevos productos o de este nuevo portafolio de variedades de queso que sacaron al mercado. Este es un ejemplo, yo te digo, fundamental, ¿no? Y me topas fibra sensible. El caso del queso azul, y como anécdota recuerdo haber conversado con un francés en una reunión y me dice, ustedes quieren vender queso azul y aquí te voy a corregir. Queso azul, Ujú. perdón, nosotros somos los papás del queso azul. Pero esta empresa de un apreciado amigo, sacó algo más. Es el queso azul andino. No nos olvidemos que tiene un apellido. Entonces le da una Exacto. En la característica mitad del única. mundo, hecho en la mitad del Y, mundo. O sea, y todo viene esto, con tienes toda la que... historia y te cuentan la historia de la hacienda
de dónde sale y cómo las comunidades están, porque también hay un trabajo comunitario ahí. Y el queso azul andino Exactamente. se exporta y comenzó a exportarse, y esto es otro tema interesante, comenzó a exportarse precisamente en el 2020 con la pandemia. Obviamente se hizo un trabajo de muchos años antes. Me pasaron unas fotos hace unos días atrás y yo veía una marca conocida y los precios y no me cuadraban los precios. Cuando acerco la foto, todos los productos, y no vamos a mencionar marcas, pero todos los productos de otra empresa láctea estaban en inglés. Estábamos hablando de un supermercado en Estados Unidos. Y también había quesos frescos que estaban yéndose y que se estaban comercializando allá. Entonces, ahí viene un tema. ¿Por qué unos sí pueden y otros no pueden? Es un tema de competitividad transversal, es un tema de diferenciación y me guardo la tercera palabra que para mí es la A, mágica. a ver, Rodrigo, la empresa no es fácil. El hacer empresa no es fácil. No todo el mundo puede hacerlo. La empresa tiene su riesgo. Y tú mismo bien dices, a veces la empresa cree que por estar protegida, ¿no es cierto?, con el proteccionismo extremo, va a sobrevivir y termina desapareciendo. Es decir, el hacer empresa implica unos riesgos y implica mucha innovación, implica también un acompañamiento real del Estado en mejoras competitivas. Totalmente de acuerdo. Y esa es la parte donde se tiene que enfocar. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué es más fácil? Que el Estado dedique estos recursos enormes que trae el sector exportador, que sostiene la dolarización, que genera impuestos, en ayudar a mejorar las condiciones competitivas de las empresas o más bien que se ayude a sostener todo el aparato productivo exportador. O sea, no tiene lógica, es decir, es mucho más sencillo, hasta en términos económicos, es más fácil promover mecanismos de riego, por ejemplo, de dar mejor infraestructura, etcétera, para que las empresas ecuatorianas y todos los emprendimientos ecuatorianos puedan generar nuevos productos de exportación. Fíjate con Estados Unidos. En Estados Unidos el tema de los migrantes es realmente, a mí me duele mucho. Porque muchos migrantes me dicen, oye, Felipe, quiero hacer negocios con productos ecuatorianos y no lo puedo hacer. Porque el producto ecuatoriano acá por el arancel me cuesta el doble, a veces hasta el triple que el peruano o el colombiano. Y mi negocio se tiene que basar comprando productos de los países vecinos y no le puedo ayudar a mi país. Y eso es por una concepción que no logramos entender de quien estuvo en el 2005 que no quiso firmar y que ahora pretenden volver y ni siquiera han mencionado que quieren firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y peor aún, ya sabemos la posición del presidente Trump, cómo va a ser con los países socialistas. Es decir, muy complicado, se vuelve el aspecto muy complicado. Y lo otro que yo creo que es importante decirlo, el contacto con el mundo, Rodrigo, el contacto con el mundo exterior, y que es fundamental en estas actividades de exportación, te genera la otra parte beneficiosa del acuerdo comercial que me hiciste tú al inicio de la pregunta. Te tienes transferencia de tecnología y la llegada de capitales, que eso es fundamental, porque tú puedes tener una muy buena idea, pero si no tienes la tecnología adecuada y no tienes el socio adecuado con capital adecuado, tal vez tu idea se quede en nada. En cambio, si viene un buen socio, por ejemplo, ahora que tenemos con China o con Japón o con Corea o con Canadá, y se pone de socio de una empresa ecuatoriana, o tú le conoces de una feria, empiezas a comprar y de repente te empieza a invertir para que tú le generes más producto, empieza la bola, el motorcito de la economía a darse la vuelta. Y claro, lo que pudo haber sido una empresa de 5 o 6 personas, ahora es una empresa de 200 con muchos recursos, exportando a muchas partes del mundo, porque la otra alternativa de ganar el mercado local es 18 millones de personas o 20 millones de personas. El mundo, ya sabemos cuántas millones de millones de millones de millones de clientes tiene, ¿no? Cuando hablamos de esto, hay unas palabras que se utilizaban mucho en los 70, luego se las ha mencionado sistemáticamente en épocas más, como forma más intensa que en otras. La famosa sustitución de importaciones. Tenemos que sustituir importaciones. ¿Las importaciones son malas? ¿Nos desbalanza, nos cambian la balanza, nos hacen daño? ¿O las importaciones también son necesarias en otros ámbitos? A ver, las importaciones de materias primas, de bienes de capital son fundamentales. Sin eso no podemos desarrollar la economía.
Y también hay que pensar en el ciudadano, pues, en el consumidor. El consumidor tiene que tener derecho a elegir y elegir lo que mejor pueda y el precio más barato que le convenga. Porque si no, ¿qué te obliga si es que no hay las importaciones? A escoger los productos únicos que hay. Y cuando hay un producto único, el precio lo decide quien produce el producto único. Y puede ser un precio que no esté en mercado y puede ser un precio abusivo. Entonces, la competencia te obliga a ser eficiente, ¿no es cierto? Y obviamente a poner tu producto a un precio competitivo y a un el mejor precio posible que tú le puedas dar. Entonces, quien se beneficia son los consumidores, los ecuatorianos, ¿no es cierto? Que son los que van a beneficiarse de eso. Más lo que te decía, si tú importas materias primas y bienes de capital, viene toda esta transferencia de tecnología, porque cuando tú traes una maquinaria, no es que viene el técnico alemán o el italiano a quedarse a vivir en el Ecuador. A veces pasa eso y bueno, fuera. Pero normalmente vienen, están aquí un mes, enseñan a quién, a los operarios ecuatorianos a manejar el equipo. Entonces, ahí prácticamente es como que siguieras un curso en una universidad. Todos los ecuatorianos que estuvieron involucrados en el aprendimiento del manejo de esa máquina ganan un conocimiento que luego lo traspasan y luego se beneficia a la misma industria metalmecánica porque ya los servicios de conexos ya no les traes de Italia, los traes en la industria local. Entonces, el ganar es un ganar-ganar, Rodrigo. Es increíble ver que esto a la final pudo haber generado un susto en los 70s, en los 80s, acepto. Pero en este mundo donde tú estás a un clic de traerte lo que te dé la gana del planeta, pensar en estas ideologías y en estas discusiones, la verdad que es desgastante. Más bien lo que deberíamos es seguir soñando y ver la manera de duplicar estos 22.000 millones de dólares en exportaciones a 50.000 en corto plazo, porque eso es riqueza para el Ecuador. Y el Ecuador necesita ser rico para que su gente esté bien, para que su gente tenga trabajo, para que haya educación, para volver a tener los valores que se están perdiendo y que se tienen que recuperar y que el crimen organizado salga despavorido de este país. Hace 30 años se hablaba mucho de la potencialidad de crecimiento agroproductivo y agroexportador del Ecuador y muchas veces regresábamos a ver al Perú y decíamos, pobres peruanos, están complicados y les dábamos todas las razones. 30 años más tarde, el Perú nos ha triplicado en exportaciones agroproductivas. Podemos estar hablando de que ese bobo aperturismo, más que ser un bobo aperturismo, sea un bobo proteccionismo. Yo te diría fue una zapada más bien, fue una zapada para hacer de las suyas, ¿no? Porque esa es la verdad. Tú, lo que decimos a veces de la universidad, ¿no? El PowerPoint aguanta todo, ¿no? Y esa mezcla de ideología y de conceptos ambiguos y vagos y filosóficos, que lo único que buscan es no aceptar la realidad y más bien coartar las libertades, yo ya no me como ese cuento. El negocio, el comercio internacional es muy simple, es blanco o negro. Y los sectores que tú no quieres negociar, simplemente no los negocias nomás. ¿Sí me entiendes? Es decir, ¿cuántas exclusiones hay en los acuerdos? Por ejemplo, con China. La industria del calzado está excluida. La industria de los textiles está excluida. ¿Por qué no vas a competir con esos monstruos que tienen allá? Entonces, perdóname, todo lo demás es tratar de poner en un programa de gobierno bonitas palabras para llenar en los apartados 4.1, 4.2, les pones conceptos vagos, ambiguos, y esas son las respuestas que te dan, no vagas y ambiguas que a la final lo que les permite es tener la libertad para decir sí cuando quieren, no cuando quieren, y tener al país atrapado en la decisión de quien está de turno gobernando. O sea, definitivamente, y yo creo que aquí también, y voy a retomar el tema del proteccionismo con un pequeño ejemplo, no sé si lo compartas. Quienes hemos sido padres de familia, quienes hemos tenido la posibilidad de enseñarles a nuestros hijos a montar bicicleta. Cuando tenemos, lo primero que hacemos, bueno, en nuestra época no se usaban los cascos, ahora ya son indispensables, pero le pones las llantitas, le pones una serie de protecciones para que se mantenga estable y cuando le mueves las llantas le vas sosteniendo el asiento para que también se coja el equilibrio, pero ese es el proteccionismo. Y llega un momento que este proteccionismo tienes que soltarle y se va a caer probablemente y luego va a volver a coger la bicicleta y va a aprender a saltar y podrá ser campeón nacional o internacional. Pero si tú le sigues teniendo con las llantitas y agarrado del asiento, yo creo que lo que consigues es un Nunca fracasado. va a aprender a montar, nunca va a aprender a montar bicicleta. Es Exacto, así. entonces
Este, Nunca aprendió. este proteccionismo que tenemos aquí de 10, 15, 20, 30 años en muchos sectores, también nos está pasando factura, acá a mi criterio, y en términos generales, o sea, porque, como digo yo, en el caso de Canadá, hubieron muchos sectores que se autoexcluyeron, lamento Ujú. por dichos sectores, muchos conocidos y amigos nuestros, pero estos sectores se autoexcluyeron de Canadá para que no venga producto. Pero obviamente el día de mañana tampoco saldrá producto para allá. Si mejoran las Exactamente. condiciones de productividad, de costos, de lo que fuese, de diferenciación inclusive, tampoco podrán entrar. Este sí es un mensaje que no quería dejar de mencionarlo. Y Bueno, bueno, y has dicho muy bien, ¿no? Porque hay muchos que quieren, sí, déjame sacar todo para que no me entre nada acá, y eso no existe, pues. es que eso es, Eso no es una negociación, eso es una imposición dictatorial que no existe en el mundo real, ¿no? por eso es que alguna vez alguien me decía, a ver, Rodrigo, el mejor acuerdo es en el cual las dos partes salen con algún malestar, porque los dos algo se dieron y los dos algo ganaron. Porque si solo el uno gana y el otro pierde, no es un buen acuerdo. Y el tiempo se nos va acabando. ¿Qué más qué mensaje nos podrías dejar a nosotros los ciudadanos de a pie? A quienes no estamos necesarios, o quienes no están, yo estoy en la producción, no exporto absolutamente nada, tal vez un poco de ideas a través de este programa que llega al mundo entero sin restricción alguna, dependiendo quién apriete el YouTube, el Facebook, el Instagram o la red social que sea. Pero ¿qué mensaje nos darías? A ver, yo creo que estamos por muy buen camino. Protejamos como el que más lo que hemos logrado en estos últimos años. Porque los resultados del 2024, en un año muy duro, muy complejo, Uh -huh. muy, muy duro, en el que nos ha pasado todo. O sea, el otro día bromeábamos, ya solo falta que este meteorito que estaba sobrevolando y la NASA está diciendo que va a caer, caiga en el Ecuador. Es decir, nos ha pasado de todo y a pesar de eso, el sector externo nos ha salvado, las exportaciones nos han salvado. Es decir, estamos hablando de valores enormes. Y sigamos protegiendo esto. Esto tiene que convertirse en un valor nacional. Esta política de estado de apertura comercial tiene que convertirse en un valor nacional. Porque el momento que logramos crear nuevos sectores de exportación en los que soñemos, como te digo, en que esto se duplique en un periodo de 5 años, el país va a ser otro. No vamos a depender de los recursos no renovables, es decir, no vamos a depender de los políticos de turno. El sector privado va a ser quien decida su futuro y va a exigirles más bien a quienes están en el poder que hagan las cosas bien, que no sean corruptos, que gobiernen bien, que gobiernen para el futuro. Porque mientras dependamos la economía ecuatoriana de el sector público, este país no tiene solución de una verdadera libertad y un verdadero desarrollo. Te agradezco. Par de reflexiones adicionales. En el 2016 justamente a mí me preguntaban cuáles son los sectores más sensibles con la apertura comercial y hace un momento te decía, me voy a guardar algo y es esto. El sector más sensible con la apertura comercial es el que no tenga la actitud de querer salir adelante. No es un tema de qué sector pertenece, es la actitud del empresario que quiere cambiar, que quiere mejorar, que quiere innovar. El Ecuador ha demostrado por muchos años ser un país de gran capacidad y lo ha demostrado con productos de exportación, tanto productos commodities como productos de valor diferenciado. No, casi no competimos con el mundo en muchos productos porque la diferenciación nuestra nos hace más apetecibles, aunque a veces nuestros precios sean más altos. No le tengamos miedo a la apertura, no le tengamos miedo a que ingresen productos. Veamos cómo, vía productividad, competitividad y eficiencia, dejamos los productos que podrían competirnos afuera y no a través de restricciones jurídicas. Creo que este es un tema que el Ecuador todavía debe debatirlo muchísimo más y cuando tú has mencionado protejamos, yo solamente quiero aclarar, protejamos la política de apertura comercial, no protejamos más
más nichos que terminan siendo que terminan afectando directa o indirectamente a los consumidores. Ya tenemos unos carros de alta gama a muy buen precio compitiendo con unos carros de baja gama que ya otro sector que fue afectado, el automotriz. Felipe, quiero agradecerte infinito el tiempo. Confiemos que este programa que va a ser distribuido y luego también compartido en las últimas redes como TikToks e Instagrams y Twitter o X, eh, pues llegue a la mayor cantidad de gente posible, busquemos soluciones a los problemas y tengamos siempre la actitud de salir adelante, porque en el Ecuador sí se puede. Muy bien. Fuerte abrazo, querido Rodrigo. Igual, Un gusto gracias. verte. Chao, chao.